Fernando Santiago, redímeme, ¿de qué equipo eres tú? Atlético de Madrid. Bueno, menos mal, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Fernando Santiago, muy buenas noches. Muy buenas noches. Presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos. Y nunca más necesario, sobre todo ahora que usted y yo hemos terminado el resumen anual del IVA y el IRPF y todas esas cosas, y iniciamos un nuevo trimestre con peores anuncios. Está muy bien que venga Fernando Santiago esta noche por lo siguiente. Usted ha visto hoy mismo al gobierno y aún a la oposición blasonando de la subida del SMI, etcétera, del salario mínimo interprofesional. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que está muy bien que nos suban el sueldo, ¿verdad? Pero con el asunto del salario mínimo interprofesional hay una pregunta que al parecer nunca nadie se hace, que es quién lo paga. Es decir, cuando el gobierno decide subamos el salario mínimo interprofesional, no lo va a pagar el gobierno. En absoluto. El gobierno es el gran ganador de la subida del salario mínimo interprofesional. El resto de los actores que figuran, sean trabajadores o sean empresa, son perdedores. El trabajador, porque a pesar de que le venden esa moto de la subida, más del 50% de la misma no le llega, y la empresa, sobre todo la empresa, porque es la que soporta los grandes costos, entre otras cosas, porque basado en un sistema de cotización por tipos, donde no se modifican, a mayor incremento de salario mínimo interprofesional, mayor incremento de cotización y mayor recaudación por parte del Estado, y por lo tanto las empresas pagan más, y sobre todo pagan más, que es lo más peligroso, las pequeñas empresas, las pymes, que pueden tener en torno a 2,5 millones de trabajadores que están cercanos al salario mínimo interprofesional, y que cuando esto se sube, aparte de que tienen que soportar los costos de estos, se produce un efecto escala sobre el resto de los trabajadores en que tienen que pagar. Aparte que, y lo dice mi amigo Juan Iranzo, que no lo digo yo, esta subida del salario mínimo profesional es una medida antisocial. Esto hasta ahora no se ha dicho, primero que lo va a explicar, y lo explica muy bien Juan Iranzo en un artículo que está escribiendo, porque está suponiendo o va a suponer una grandísima barrera para las clases más desfavorecidas, para los jóvenes, para acceder a su puesto de trabajo, para las mujeres, tanto que defendemos el tema de las mujeres, y sobre todo para un colectivo muy importante y que está cayendo en picado, que es el de empleados de hogar. Porque en estos momentos tener un empleado de hogar, tanto que se han hartado a hablar de las medidas de conciliación y de que había que fomentar la contratación de personas para que uno pueda trabajar y otro se quede en casa cuidando, la subida del salario mínimo supone que ahora mismo tener un empleado de hogar en tu casa trabajando 8 horas, si tienes que pagar la cotización, esté por encima de los 1.700, 1.800 euros mensuales. Efectivamente, ¿Quién gana porque 1.800 euros mensuales netos para poder pagar un empleado? Porque efectivamente, porque a esa subida del SMI hay que subir además el aumento brutal de cotizaciones desde el año pasado para autónomos, que ha sido una salvajada. Bueno, y para el trabajador, porque que no se nos olvide el famoso mecanismo intergeneracional, de equidad intergeneracional, el MEI, que también afecta a los trabajadores y que también sube y que también aplica sobre la totalidad del salario que cobren los trabajadores y por tanto le suben. Hay que tener en cuenta además que el hecho de que implica esa subida del 5%, por ejemplo, que se hace para el año 2024 del salario mínimo interprofesional, va a suponer la subida de los costos salariales y por lo tanto la subida y el incremento de determinados servicios. Y eso es un efecto escala que al final lo que es la capacidad adquisitiva del trabajador no va a subir de la misma forma. Esto me parece importante